Bom Hola, dia! bom día, buenos días a todos, a todas que nos están viendo, escuchando un capítulo más acá de Enlace Brasil. Bueno, soy Patti Gutman, estoy acá con mi amigo Boris, yo desde Santiago de Chile y Boris desde Valparaíso de la quinta región. ¿Cómo Así es. está Boris? Yo acá con harta veo acá el cerro desde mi ventana, el Cerro San Cristóbal, y está lloviendo y está nublado mucho. Aquí llueve también muy fuerte. Muy buenos días, Patti. Buenos días a quienes nos escuchan en esta mañana un poco más fría, más invernal para los del team invierno, felices. Acá está lloviendo fuerte igual. Llovió casi toda la noche, así que... pero el agua trae buenas noticias, limpia el aire y una de las conversaciones que justamente traemos hoy día tiene que ver con, con la sostenibilidad del planeta, con traer herramientas, tecnologías, know-how para que este planeta en el que vivimos nos pueda seguir soportando. Creo que ahí hay un desafío, somos muchos. En los últimos días he escuchado en las noticias bastante análisis respecto a la tasa de natalidad del mundo y particularmente de Chile. Y me llama la atención, porque al final hay una preocupación, que yo la entiendo, que tiene que ver con la baja tasa de natalidad en Chile, en particular. Pero por otro lado, estamos llegando, no sé cuántos miles de millones de personas ya viven en este planeta, y hay estudios por allá que hizo Jeffrey Sachs, me acuerdo, hace unos años atrás, que no aguantamos más de 8.500, 9.000 millones de habitantes. Entonces, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las respuestas a esto? Una incertidumbre más en este mundillo, doña Patti. Así es, por eso hoy nosotros tenemos a alguien que es bastante joven, el Matías, pero ya ha emprendido en distintas áreas que tienen que ver con sostenibilidad, en Agitec, ahora está muy involucrado con los temas de reciclaje, que en Brasil es algo que yo me atrevo a decir que está bastante avanzado. Eh, Acá en Chile ahora vamos a conversar, tenemos una ley, que es la ley REP, la ley de responsabilidad extendida del productor, que es justamente hacerse cargo de todo lo que uno produce, incluyendo todo lo que son los residuos. Y ahí vamos a hablar un poco de esto con nuestro invitado, con Matías Romero. Y yo creo que podemos pasar ya a Mati, que es el protagonista de Enlace Brasil de hoy, Pasa al escenario con redoble de tambor. pasando, sí, Vale. pasar al escenario nuestro Nos querido suena. Mati. Buen día, Matías. Bom dia, galera. Como vai? Bom dia, como vai você? Buen día. Mati siempre está presente por toda Latinoamérica. Nos juntamos ahí en Colombia, nos juntamos en Brasil. Espero que nos veamos en otros lugares. Quiero viajar de nuevo. De hecho, quiero ir a Brasil ahora para aprovechar que empieza a hacer un poquito más de frío acá. Vamos. Mati, vamos, bienvenido. Eso también es algo de lo que vamos a conversar, de internacionalización de startups. Y bienvenido, Matías. Siempre pedimos a nuestro invitado que se presente, que cuente un poco cómo viene con tanta experiencia ya en el mundo del emprendimiento, como CEO de Reciclable, pero también ya ha sido CEO de otro emprendimiento. Quiero que nos cuente un poco y a las personas que nos están escuchando o viendo. Súper. Gracias. Gracias, Pati. Se escucha bien, ¿verdad? Se Sí, escucha se perfecto. escucha súper Súper, bien. súper, súper. Bueno, primero agradecerle, Pati y Boris, ahí por la oportunidad de poder presentar y estar acá en el programa y poder compartir las experiencias de lo que ha sido los emprendimientos en los que he tenido la oportunidad de estar y de liderar. Un poco contarles de mí. Yo soy, bueno, soy de profesión ingeniero comercial. Estuve haciendo un magíster en innovación y emprendimiento, y ahí fue en donde como decimos en Chile, me picó el bichito
del emprendimiento y el querer hacer cosas, ¿cierto?, que impactaran, acciones mías que impactaran realmente en otros. Y es ahí donde partí mi viaje de emprendimiento, primero con Agrap, que lo inicié, de hecho, en mi práctica del magíster. Entré como practicante y ahí las circunstancias de la vida me llevaron a terminar liderando esa startup, que básicamente se enfocaba en ayudar a los pequeños y medianos agricultores a entender cómo ellos manejaban sus cultivos. Y después, ya con un par de años, pasé a la industria de biotech. Estuve trabajando con una startup que producía alimentos en base a plantas a través de tecnología, de biotecnología. Y ya después, con el pasar de los años, entré a este proyecto bien hermoso y bien reconfortante, que es Reciclar, en donde sí apuntamos mucho al impacto social, a través del apoyo a los recicladores de base, y por otra parte, este impacto medioambiental, ¿cierto?, apoyando a la recuperación de materiales que están destinados a ir al vertedero. Entonces, en todos estos años sí ha sido bien intenso, bien reconfortante también la idea de que estos emprendimientos sí tienen un impacto mucho más allá de lo financiero, sino que tienen impacto en ciertos segmentos de la población que hoy en día son invisibles. Mati, y cuéntanos un poco más cómo funciona el problema que soluciona Reciclap y cómo funciona, para que conozcan un poco más. Cómo puedes hacer un pitch de Reciclap. Sí, perfecto. Mira, esto parte de la problemática del reciclador en sí. O sea, Reciclap nace como una solución al problema de falta de formalización de los recicladores. ¿Por qué? Porque los recicladores, desde los inicios, es una labor muy honesta, pero ingrata en ese sentido. Porque dentro de su labor de recolección tienen que entrar a bolsas de basura que están contaminadas con un montón de otras cosas y se enfrentan a elementos que también pueden dañar su salud. O sea, comida contaminada, elementos cortopunzantes, y así uno puede seguir contando situaciones que tienen o que viven los recicladores que muchas veces uno no ve. Entonces, a partir de aquello es que nosotros lo que quisimos hacer era formalizar esta profesión, el reciclador de base, y es que nace Reciclap con el objetivo de darle formalización, o sea, es decir, que ya puedan pasar de un reciclaje informal a un reciclaje formal, capacitarlos con respecto al manejo de los residuos y también, por supuesto, entregarles oportunidades que les permitan a ellos generar mayores ingresos para ellos y sus familias. Entonces, es desde ese gen donde nace Reciclar, y después la pregunta fue, ok, ¿cómo lo conectamos con las oportunidades de generación de residuos que hoy existen? Y ahí es donde partimos con las personas, con nosotros mismos. Encontramos que había muchas personas que querían reciclar, querían dejar sus residuos, pero no sabían cómo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Conectamos estos dos mundos en una sola aplicación, que lo que buscaba era que las personas pudieran agendar a través de esta aplicación su retiro de reciclaje, y nosotros coordinábamos con el reciclador la ida a buscar de esos materiales que podía ser plástico, lata, cartón, etc. Es así como nace Reciclar, y bueno, ya con el tiempo se ha ido mutando esto, se han ido incorporando nuevas líneas de negocio, ya no hacemos solo reciclaje post-consumo, sino que hoy día trabajamos con industria, hacemos reciclaje en centros de distribución, eventos, o sea, ya se ha ido un poco agrandando el esquema de trabajo, pero siempre con foco en el apoyo al reciclador de base, que es nuestro origen y nuestra base del modelo de negocio. Oye, Matías, una cosa que yo he escuchado varias veces, y no sé la verdad cuánto hemos avanzado como industria, como país, como sociedad en esto, y es que al final siempre la generación de basura es un problema de diseño. Si hiciéramos bien las cosas no habría basura. Pero también, y esto es real, hay cifras que son
inmensa en términos de la capacidad que tenemos de generar residuos en el mundo. Yo estaba mirando recién unos números ahí para recordarlo, y en el planeta se generan 2.000 millones de toneladas de basura todos los años. O sea, para que alguien tenga una referencia, eso es como dar 25 vueltas a la Tierra si fueran containers por el Ecuador, digamos. Y uno de repente no es muy consciente de eso, la verdad. Hoy día además hay tendencias como esto del fast, ¿cómo se llama? El de la ropa casi Fast desechable. fashion. Fast fashion, que yo no me manejo tanto en esa industria. Se nota, ¿no? No voy a Eh, decir que sí, no voy a decir que sí. Aparte que nosotros usamos siempre poleras de más. yo estoy siempre uniformado. Siempre, eso ya baja harto el nivel de fast fashion. Y las cifras son cada día mayores. Miraba por ahí que hay además proyecciones de que esto casi se duplique en unos 20, 25 años más, y con la cantidad de gente que hablábamos de antes, probablemente pueda ser antes. Y había también en ese mismo estudio, mencionaban el rol que tienen estas personas que tú llamas recicladores de base, que parece ser el granaje como clave, al menos en la forma en que hoy día estamos abordando el problema, porque como decíamos, tal vez deberíamos hacer algo más por ser más estricto en el diseño de la producción, digamos, de cosas, pero en este rol que debe tener seguramente un factor económico para que sea sostenible para todos, ¿cierto? Incluidos los recicladores de base, pero también hay una transformación social y cultural muy importante, porque le da visibilidad a un rol que uno lo escuchaba de chico. Yo me crié en los cerros de Valparaíso y había mucha gente que vivía de la recopilación de cartones o de lata, etcétera. Y hoy día se hace visible y se hace importante, o mucho más importante tal vez que antes. ¿Qué pasa por ellos que tú conversas todos los días? Cómo, cómo lo humanizan un poco esta actividad que yo creo que no es tan nueva, pero probablemente hoy día es mucho más relevante, más visible que antes? Sí. Bueno, ahí lo que menciona es muy correcto. O sea, el problema está y hay un problema mucho más anterior al problema de cómo reciclamos, sino es por qué estamos generando tanto residuo. O sea, por qué nuestro consumo está aumentando si somos las mismas personas. O sea, per cápita debiésemos estar reduciendo nuestra generación de residuos en vez de aumentarla. Y esos son problemas estructurales y también culturales de nosotros. O sea, ahí los europeos ya están tratando un poco, de cierta manera, de concientizar un poco a la población respecto a estar conscientes de cuánto estamos generando de los residuos, cuánto estamos consumiendo. Pero de seguro falta un largo trecho a poder entender a nivel de cultura que sí hay que reducir nuestro consumo para que después la cadena, ¿cierto?, también sea mucho más sencilla. El reciclaje solamente es como la última instancia antes de, hay un montón de opciones previas, y yo creo que cuando hablamos del problema de la generación de residuos, ni siquiera hablemos de reciclaje, o sea, hablemos de cosas que están a nivel mucho más alto en el nivel de escala. Y bueno, uno cuando, o sea, a ver, con los recicladores es importante mencionar que en Chile el reciclador de base ha ido mutando, ¿ya? A diferencia de otros países de Latinoamérica, ya no se ve tanto la caracterización del reciclador de base con el carrito, recogiendo el cartón, recogiendo los materiales. Esa situación, si bien siguen estando, ya ha ido mutando a personas que hoy en día tienen un vehículo para poder recuperar estos materiales, ¿vale? Y es importante mencionar que esta transformación no ha sido tal en otros países de Latinoamérica como Ecuador, como Colombia, en donde sí se sigue viendo este reciclador, este pepenador que se llama en México, caracterizado en el carrito. Entonces, uno cuando habla con los recicladores en Chile, bueno,
lo principal es que están muy atentos a cómo se comporta la normativa respecto a su realidad, ¿vale? Este reciclador de base, ya que tiene un vehículo, está pendiente de cómo ellos van a recuperar los materiales más adelante. ¿Quién se va a hacer cargo de los materiales? Y es que la ley RED está haciendo modificaciones en cómo ocurre la logística desde el generador hasta el valorizador. Entonces, hay expectativas, ya llevamos 2 años de implementación de la ley RED, y hay expectativas con respecto a cuál va a ser el rol yo como reciclador, ¿verdad?, frente a esta nueva ley. ¿Estaré incorporado? Si estoy incorporado, ¿cómo voy a estar incorporado? ¿Necesitaré formalizarme con una empresa para poder hacerlo? ¿O lo puedo hacer solo como persona? Son un montón de preguntas que ellos están haciendo para poder afrontar correctamente y no quedar desplazados en este nuevo marco legal que transforma las reglas del juego no solo para los generadores, sino también para quienes transportan este material. Mati, ¿y tú has visto, como has ya pasado por otros países también, porque nosotros tenemos a los países europeos como una referencia? Yo no voy a decir aquí cuántos años, pucha, ya pasó de 20, ¿no? Como 30 años. Me recordé que mi tesis de grado fue exactamente sobre basura urbana, que no era nunca fue un tema muy sexy. Y en esa época ya buscaba ver cómo funcionaba todo el ecosistema del residuo, porque a veces uno, voy a hacer un recipiente que facilite eso, pero todo el sistema no está preparado para el reciclaje. Y el tema cultural. Yo cuando voy, ejemplo casero, voy a la casa de mi mamá en Brasil y ella se pelea mucho cuando vamos a decir, oye, no vayan a equivocarse. Y hay como ley en su casa que no se equivoque al poner algo que es de plástico en el local equivocado, porque en el condominio, en la comunidad donde vive, hay multa. Y me van a mirar feo, se va, y ustedes que vienen acampan de repente en mi casa acá, por favor, cuiden eso de poner la basura en el lugar correcto, porque ya tiene una cultura muy arraigada de que ya tengo que hacer, ya no depende más de la multa. Que ese es un paso para cambiar también la cultura. ¿Tú has notado alguna diferencia muy grande en los países de Latinoamérica o estamos más o menos parecidos? O sea, la diferencia principal que hemos visto ha sido en Chile, en donde nosotros, comparado con otros países de Latinoamérica, estamos con bajas tasas de reciclaje. O sea, estamos recuperando o devolviendo poco de lo que estamos generando. Entonces, y ahí viene el tema de la ley RED, que lo que viene es a corregir eso, que busca objetivos ambiciosos. Y cuando vemos otros países de Latinoamérica como México, como Colombia, en Colombia sí hay una conciencia de reciclaje. En Brasil también. En Brasil, de hecho, ocurrió una situación muy, muy chistosa, que yo estaba en Cabo Frío, tomándome ahí mis vacaciones, mis caipiriñas, y un extranjero estaba sacando sus bolsas de basura con latas adentro de las bolsas de basura. Y yo, al momento de observar esa situación, justo había una familia brasilera que estaba almorzando, y en un momento para el brasilero y le dice, como, entrégueme las bolsas. Y el extranjero como que quedó así como, yo la tengo que disponer en otro lado, pero entre que no entendían el idioma y todo, al final la familia casi que le quitó las bolsas, y claro, una vez que le quitó las bolsas, sacó las latas y las dejó en otro lugar para disponerlas. Entonces, ese caso indica que, claro, que culturalmente ya las personas ya tienen, o por lo menos en ese caso en particular, ya tenía ese switch de segregarla porque ese residuo tiene un valor adicional al valor de la basura en general. Súper. Y en ese proceso, trabajando en áreas que tienen menos digitalización, digamos, que dentro de AGT que trabajaste, y ahora también con los recicladores,
¿Han tenido alguna dificultad al inicio para implementar? ¿Cómo ha sido esto de usar la API y también en otros casos que sabemos que ha trabajado en campo? Sí. A ver, primero los recicladores y los agricultores comparten, bueno, cuando hablamos de agricultores yo me refiero a pequeña agricultura, ¿verdad? No agricultura mediana, agricultura campesina también. En ambos segmentos ocurre este problema de la falta de digitalización. Y esa falta de digitalización se puede dar por distintos motivos. O sea, primero por temas públicos, o sea, no existe la inversión adecuada para entregarles a estos segmentos las capacidades suficientes para poder adaptar esta tecnología. Y también en el caso de los agricultores, por temas de conectividad. O sea, en el campo no existe señal, no existe la posibilidad de poder acceder a la tecnología de manera rápida, entonces, por ende, naturalmente quedan desplazados producto de esta deficiencia estructural. Entonces, eso es como lo primero. Existen similitudes en estos dos. Y por otra parte, es difícil, o sea, ahí es importante la labor de quien va a buscar una solución en estos segmentos que son invisibles, el estar muy atento a cuáles son las cosas que ve, las cosas que observa, las cosas que escucha, porque a partir de esos problemas es donde uno empieza a generar real valor para ellos. O sea, uno siempre tiene esa perspectiva, esa solución ideal, pero cuando te hablas con ellos te das cuenta que buscan otra cosa y que casi que ni les interesa en un primer momento. Entonces, hay una brecha tecnológica importante, hay una brecha digital importante que quienes trabajan en o con estos segmentos tienen que entender que no es llegar e implementar, sino que tienes que estar en terreno, o sea, tienes que ir a verlos, tienes que conversar con ellos, entender cuáles son sus dolores más allá de lo que tú estás proponiendo, o sea, casi que tienes que ser uno más para realmente entender si lo que vas a proponer les hace sentido o no les hace sentido. Oye, Matías, acá como hemos ido un poco entendiendo, hay un factor cultural que está mal debe un poco en Chile y en general en el mundo, si no, no tendríamos empresas como Reciclar, digamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo un poco para mover la aguja en este sentido? Porque todos los procesos de cambio culturales son lentos, son difíciles, pero alguien o algo o alguna institución tiene que tratar de movilizar hacia una nueva dirección, porque no ocurren tampoco de forma espontánea hasta donde yo me imagino, o cuéntame tú si estoy muy equivocado. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué conciencia adicional deberíamos tratar de comunicar para que esto sea un poquito menos dificultoso? Porque yo hace mucho rato y hago distintas clases y cosas, estoy viendo que se habla mucho de esto, pero la verdad es que no sé si la gente, cada uno de nosotros, hacemos lo suficiente. Pues es más fácil hablar generalmente que Sí. actuar. Entonces, cuéntame un poquito ahí cómo está esa situación y cómo lo ves tú en términos de qué podríamos hacer. Perfecto. Sí, o sea, ahí yo creo que todo se baja desde la mirada macro, es decir, qué tan comprometido está cada gobierno, o sea, las instituciones públicas encargadas de esto, y qué tan comprometido está el mundo privado respecto a esto. Y ahí es donde todo se traduce en inversión, todo se traduce en los acuerdos que se formen o en las alianzas público-privadas para lograr solucionar estos problemas. Entonces, a partir de eso se hace una bajada y ahí hay distintas cosas que se han hecho, por lo menos en Chile. Bueno, primero con la ley REP, ¿cierto? Pero también hay otras cosas andando, que es la hoja de ruta para el 2040, que lo que busca es en ciertos ítems o en ciertos aspectos de la generación de los residuos, qué medidas tomamos. Y en las medidas que tomamos hay distintos organismos que lo que buscan es eso, o sea, tanto hay organismos públicos como organismos privados que lo que hacen es
dar esta bajada y potenciar quizás a aquellos segmentos que hoy en día no están, y también concientizar a la población, porque yo creo que acá hay dos cosas. Primero, la inversión en infraestructura para soportar esta tasa de recuperación que estamos buscando, y segundo, la concientización de las personas en cómo segregar correctamente, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Entonces yo creo que esas dos cosas son relevantes y claro, las empresas ahora se están poniendo la mano al bolsillo un poco para apoyar esto. Bueno, primero porque es ley, o sea, están obligadas a suscribirse a un sistema de gestión a partir de cierta cantidad de residuos generados, pero también, por ejemplo, hay iniciativas que están haciendo ya Coca-Cola, CSU, bueno, Natura lo viene haciendo hace bastante tiempo, pero que son instancias que lo que buscan no es solo aumentar la tasa de recuperación, sino apoyar a la base de recicladores, o sea, quienes van a recuperar estos residuos para que lo hagan de buena manera, ¿verdad? Entonces ahí hay instituciones y bueno, también están las asociaciones de recicladores de base, que hoy en día hay dos grandes, que es la NARCH y la MONGEP, que lo que hacen es, de cierta manera, organizar esta estructura, darle forma y de tal manera de poder ordenar un poco este proceso de recolección. Se están haciendo cosas. Obviamente uno siempre quiere que todo esto vaya mucho más rápido. Estamos un poco atrasados respecto a la ley RED de lo que nos habíamos propuesto, a lo que estamos cumpliendo. Entonces sí es importante tomar medidas. O sea, si es que los corporativos se están metiendo quizás esto es un llamado ahí esto es un llamado ahí a las empresas también para que realmente, si es que se están poniendo la mano al bolsillo, que saquen más la mano al bolsillo ahí para que realmente haya inversión y realmente haya capacitación a quienes son los actores principales de la cadena de reciclaje. Tanto recicladores de base como recicladores de avanzada. O sea, ahí ya el llamado está a toda la cadena. Oye, sí, perdón, solo para entender nomás y que nos instruyas bien, toda esta cadena de valor de la que tú hablas, ¿nos puedes describir más o menos los roles de los que juegan en esta cadena, quiénes son o qué tareas hacen para uno tener la foto así en el macro? Sí, perfecto. Bueno, ahora en Chile con la nueva ley están básicamente los generadores, que los generadores son principalmente las empresas. Las empresas colocan residuos al mercado y a través de estos residuos, hoy en día con la ley REP se tienen que hacer cargo. ¿Cómo se hacen cargo? La ley indica que hay organizaciones o sistemas que se encargan de ordenar la recolección, que son los sistemas de gestión. Entonces, por ejemplo, yo si soy Carosi me tengo que asociar a un sistema de gestión y yo le pago al sistema de gestión para que ellos se encarguen de administrar el proceso de la recolección, o sea, de todo lo que es la cadena. Entonces, está el generador quien paga al sistema de gestión, el sistema de gestión organiza a los otros actores o sea, de generador a centralizador se genera el residuo, tanto de industrial como de postconsumo, los recicladores o los recolectores van a buscar este residuo y lo dejan al valorizador. Quien se encarga de comprar este material al reciclador. Para que esto funcione y para entregarle trazabilidad, el sistema de gestión lo que hace es pedirle al valorizador y pedirle al reciclador que nos entreguen evidencia sobre lo que están entregando, lo que están valorizando. Eso se hace a través de una orden de compra, etcétera, etcétera. Hay distintos mecanismos que se utilizan para asegurar la trazabilidad de qué es lo que estamos recuperando. Y ya después del valorizador pasa la transformación, ¿verdad? Donde dependiendo del material son distintos procesos. En caso del plástico PET1, que es una de las cosas que más sale, ahí es donde se ve la calidad del material, se chipea y comienza su proceso de transformación para ser nuevamente devuelto como un plástico reciclado. Y así con los otros materiales, por ejemplo, los RAE, que es algo que prontamente se va a incorporar a la ley. Los RAE son los residuos electrónicos,
¿verdad? Lo que son los celulares, computadores, etc. Estos residuos tienen un montón de valor, porque tienen muchos componentes que dentro de ellos hay metales, hay muchos componentes internos de los RAEs que nos permiten valorizarlo y poder sacar cosas positivas aparte de solo ser un computador. Entonces, esos procesos de transformación, lo que hace el valorizador, como dice su nombre, le entrega valor primero a quien los vende y segundo, lo que hace es valorizar este material, o lo valorizan ellos mismos o lo traspasan a un tercero que transforma este material. Y ahí se da el ciclo completo. Vuelve a Y ahí, ser un claro, o sea, ahí ya es materia prima de vuelta a que es materia prima que se compra como materia prima, ¿verdad? En que parte de nuevo su proceso de fabricación. Hay materiales igual ahí que sí requieren un poco más de proceso, por ejemplo, el Tetra Pak, que es el cartón multicapa, ese sí es un poco más complejo porque tiene muchos elementos, no es solo cartón, no es solo plástico, sino es una mezcla, entonces es un poco más difícil de valorizar. Y por ejemplo, la infraestructura acá en Chile, hay un potencial de infraestructura que se debe hacer para poder disponerlo correctamente. Entonces, hay ciertos materiales que a veces no se procesan acá en Chile, sino que se mandan afuera para ser procesados. Comprendo. Estuve aquí dando una vuelta, pensando dónde hay espacios, donde hay startups que nosotros hemos conversado y han pasado que están trabajando mucho. Vimos en el sistema de gestión también, de hacer la trazabilidad de todo el proceso. Y queríamos pasar también, no sé, Boris, si tú tienes algo más que quieras, Sí, quería pasar. quería hacer una preguntita solo para cerrar el tema de la cadena de valor. Y de acuerdo al diagnóstico con todo el tiempo que estás trabajando en este sector, ¿cuál es el eslabón más débil de esa cadena? ¿Por qué todavía esto no es tan fluido? Hay dos eslabones críticos. Primero, la infraestructura. O sea, para llegar a los objetivos necesitamos inversión para poder procesar los materiales que estamos haciendo y no llevarlos afuera, porque igual eso es una tontera exportar el material porque no tenemos la capacidad de procesamiento. Entonces, una está en la inversión en la infraestructura para procesar el material y lo otro es la misma cadena logística. O sea, lo que hablaba Patti respecto a startups que están enfocándose en la trazabilidad, es súper crítico para un sistema de gestión para poder reportar correctamente. Porque el valorizador ya está listo, el valorizador compra el material, pero esa formalización en la logística y la optimización para que sea lo más eficiente posible es algo que hoy en día está al debe y que, bueno, yo como soy parte de esa parte de la cadena, es mi responsabilidad poder trabajar para que eso se mejore. Falta formalización de recicladores, hay que hacer una estructura sólida para que esta recuperación se lleve a cabo correctamente. Vale. Oye, y lo último, y ahí te paso el micrófono, que si no hablo mucho. Matías, conversábamos ayer preparando un poco esta entrevista, también que esto vive en los territorios y los territorios tienen administraciones que a veces no tienen la misma visión respecto del problema. En el caso, por ejemplo, de Santiago, una conurbación de 30 y tantas municipalidades y a veces la gestión del residuo, el proceso mismo el ciclo, digamos, de la cadena de valor que tú mencionaste, no tienen los mismos tipos de actores, no actúan bajo las mismas normativas o no sé si normativas, pero al menos estándares de funcionamiento diferentes. ¿Cuán difícil es eso? La gestión completa, porque me comentabas ahí ayer algunas cosas, pero para hacerlo en lo concreto, porque al final una persona, no sé, está en Ñuñoa, cruza la calle y está en Providencia, digamos.
cómo conviven este mundo tan interrelacionado urbanamente hablando? Sí. Ahí es importante mencionar un poco qué es lo que venía pasando antes de esta ley, que lo que busca es dar un marco normativo general para todo Chile, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿quién se encargaba del reciclaje de la comuna o del territorio? Era principalmente la municipalidad. Eran ellos quienes con parte de su presupuesto generaban estas instancias para que las personas pudieran reciclar sus residuos post-consumo, estamos hablando. Entonces, se viene de una cultura en donde cada municipalidad o cada encargado de su territorio iba financiando con las capacidades que ellos tenían y con el conocimiento que ellos tenían, o que el conocimiento que ellos tienen respecto a cómo organizamos esta recolección. Entonces, claramente ahí se generan diferencias entre cómo lo hace una comuna y cómo lo hace otra comuna. Lo que hace la ley REP es, de cierta manera, intentar normalizar esta situación, pero aún así hay ciertas dificultades, porque como yo les comentaba ayer, existen varios sistemas de gestión. Entonces puede que una comuna o un sector de una comuna quede suscrito a un sistema de gestión y un sector de otra comuna o otro sector de la misma comuna quede suscrito a otro sistema de gestión. Entonces se van a encontrar realidades en donde estos sistemas de gestión, como funcionan de manera distinta, la recolección es distinta, cómo se dispone es distinto. Entonces, puede tender a la confusión del ciudadano común y corriente. Oye, yo acá estoy disponiendo todo junto en una bolsa y mi vecino de la esquina, de la otra cuadra, está disponiendo en contenedores. Entonces, sí son cosas que dificultan un poco la transición hacia una cultura sostenible. Lo ideal es que sea la misma regla para todos, de que cuando hablemos de cómo pasan por tu casa, hablemos de la misma cosa. Pero lamentablemente no es así. Pero ahí es donde las municipalidades juegan un rol importante en la educación hacia su ciudadanía. Y también el cómo ellos organizan a sus recicladores base para la recolección de puntos en donde las personas pueden ir a dejar sus residuos. Y ahí las municipalidades ya llevan tiempo trabajando en esto, donde cada municipalidad tiene su agrupación o tiene sus contactos de recicladores. Más bien esto siempre se limita a contacto con el reciclador y la gestión del residuo. No hay un paso más allá en darle un siguiente nivel a este proceso y a este trabajo. Perfecto, eso es un gran desafío también en Brasil. En Brasil sí, conversando con startups que van para allá por otros temas y que tienen que hacer el manejo de residuos, es bastante grande por las leyes municipales también, que cambian muchísimo. El vecino aquí es completamente diferente a la forma que tiene que hacer de Sí, descartar. y eso fue muy interesante cuando estuvimos en Puerto Alegre. Yo estaba muy sorprendido porque en las calles está el tacho de la basura, sale orgánico y reciclable. Claro, y el reciclable a mí me hacía sentido, pero cuando hablaba de orgánico, yo veía como qué materiales se podían disponer y salía como pañales, cosas que yo sabía que tenían plástico entre medio, que tenían algún residuo que no era reciclable. Y yo preguntaba, bueno, pero ¿orgánico qué? Y claro, en definitiva me dijeron que es como basura general, pero que por temas internos locales se designó orgánico. Entonces, eso te habla de que no hay una normativa general que aplique para todos, sino cada uno o cada municipio o cada territorio se las organiza como ellos consideren relevante. Así es. Yo quisiera, si te parece, Boris y Mati, hacer un giro a algo que también puede importar mucho a nuestra audiencia, aprovechando la experiencia de Mati, que es conocer un poco más de cómo funciona el ecosistema chileno, porque Mati ha pasado por varios procesos de aceleración
Y yo creo que podría agregar mucho a los que nos están escuchando de Colombia, de Argentina, Uruguay, de Brasil, de entender un poco cómo funciona el ecosistema acá, que contaras un poco que has pasado por distintas aceleradoras y cómo ha sido eso, cómo ha sido el aporte para el desarrollo de Reciclab y de las otras startups también, donde pasaste. Súper. A ver, el ecosistema, bueno, yo creo que es bien sabido que el ecosistema chileno es un buen ecosistema para experimentar. Eso, hay instituciones públicas, instituciones privadas que facilitan esta integración y este testeo. Y una de las instituciones, de hecho yo ahora estoy en uno de los coworks de Startup Chile, que es donde uno de las aceleradoras públicas más importantes a nivel mundial. Y que sí estuve con Agrap, que es la aplicación de agricultura, y con Reciclab posteriormente también ejecutando proyectos acá. Y básicamente el aprendizaje que uno se queda o la sensación que uno se queda cuando habla de la experiencia en Startup Chile es que es un muy buen punto inicial para poder validar tu solución en el mercado, dadas las condiciones del ecosistema y dados los beneficios que tiene la comunidad de Startup Chile. Es muy bueno poder validar y testear tu solución en distintos mercados, pivotear y encontrar ese product market fit, o si tu solución hace sentido a lo que está pidiendo el mercado. Yo siempre recuerdo cuando yo entré la primera vez a Startup Chile, yo estaba en mi último año de universidad, y era muy interesante lo que se generaba, porque estudiaba en la mañana, o sea, trabajaba en la mañana en Startup Chile y en la tarde me iba a mis clases de universidad, y lo que yo pasaba esas mañanas eran increíbles. O sea, yo esperaba no irme nunca porque siendo un estudiante de universidad aún, entraba a las mentorías, entraba a las clases que hacían de venta y me explotaba la cabeza. O sea, era una locura todo lo que uno puede aprender, aún estando en el mundo del emprendimiento y la innovación. Y cómo eso se puede aplicar a tu solución. Entonces, eso es lo primero. Como el ecosistema chileno está muy bien desarrollado para poder pilotear soluciones, y para eso Startup Chile jugó y sigue jugando un rol importante en los emprendimientos que he llevado adelante. Por ejemplo, en el caso de Startup Chile también nos ayudó mucho a ir a terreno con los agricultores, nos incitaban mucho a ver de qué manera podíamos mejorar esta solución para ellos, y ahí salieron un montón de ideas que permitían que los agricultores pudieran navegar fácilmente por una aplicación que es totalmente distinta a un WhatsApp, ¿verdad? Bueno, y lo otro es el acceso al capital. Yo creo que eso es importante igual mencionar. Uno siempre dice como smart money, pero el smart money en Startup Chile, bueno, primero porque es equity free, pero segundo porque el smart money está súper bien establecido. O sea, te entregan mentorías, te entregan conexiones con el segmento, en el caso de nosotros con corporativo, te entregan ideas de cómo vender, ideas de cómo pivotear tu solución. Entonces, es una estructura bien buena que sí facilitó nuestro crecimiento como startup en los dos casos, en Agrap y en Reciclab. Mati, y aprovechando lo de Startup Chile, también has tenido ahí oportunidad de convivir con gente de otros países, porque viene mucha gente de fuera también. ¿Cómo se da eso? Y para los que no saben, Startup Chile ha sido un benchmarking para algunos programas de Brasil. Y a veces se desconoce eso. Partió con Startup Brasil, partió basado en el ejemplo de Startup Chile. Así que interesante. ¿Cómo se da eso de la internacionalidad
para los que quieran venir a Chile y conocer también un poco más. Sí, es un ecosistema global. O sea, para un emprendimiento chileno agrega mucho valor estar en contacto con emprendimientos de afuera, soluciones de afuera, que puede estar en la misma industria, pero puede ser algo totalmente distinto. Pero esa conexión y esa transferencia de conocimiento que se genera estando acá es impagable. ¿Por qué? Porque bueno, primero acá, cuando tú hablas, usualmente se habla en inglés, porque a menos que estés con un chileno, ya perfecto, pero te puedes encontrar con gente de Turquía, te puedes encontrar con gente latinoamericanos también, hay, ¿cómo se llama? Hay mucho indio, gente de Asia, entonces es una transferencia no solo de conocimiento, sino una transferencia de cultura importante que primero, naturalmente, te abre la mente. O sea, ya estar en un ambiente así te genera esta sensación de apertura a las nuevas cosas que te van llegando. Entonces, naturalmente va a facilitar tu capacidad de poder buscar nuevas soluciones al problema que estás enfrentando. Y por otra parte, yo creo que para las personas que quieren entrar a este ecosistema, el estar en conexión con emprendimientos chilenos o el mismo estar en conexión con otros emprendimientos extranjeros que quieren entrar a Chile, hay ciertas cosas en común que se van viendo, ¿verdad? Ciertas dificultades o barreras al momento de hacer negocios en Chile. Cómo vas a un corporativo, cómo te presentas. Entonces, se genera este enriquecimiento y como diría alguien, este sincretismo cultural a menor escala, que lo que permite y facilita es crear un ambiente de innovación y de generación de soluciones disruptivas. Entonces, ahí yo creo que Startup Chile sí ha jugado un rol importante en esta creación de ecosistemas de innovación. Estoy Oye, monopolizando mucho, Boris. sí, Tú no, dijiste me que quedé hablas pensando. mucho, te dejo. Hable, Boris, vamos. Gracias. Siempre es lo mismo, compadre, siempre es lo mismo. No, María, sí, yo es que me quedé pensando en lo último que dijiste y esto de un poco que ayuda a la cross-culturalidad a tener también una mirada un poco más global, tal vez, particularmente en la industria que tú estás, tanto en el agro como en el reciclaje o en la economía circular, si uno lo mira un poquito más grande. Son desafíos globales, o sea, no son desafíos particularmente ni de la ciudad de Santiago ni de Chile, sino son del mundo. Entonces, dada este approach que permitió Startup Chile y algunos otros programas en los que estuvieron o estuviste, ahora yo sé que con ambos proyectos, con ambas aplicaciones, con ambos negocios, abriste puertas en el exterior y la pregunta es, ¿qué costó? ¿Qué fue lo difícil? ¿Qué no te anticipaste? Más allá que todos sabemos que aquí no hay grandes errores porque no se muere nadie, afortunadamente, pero hay cosas que uno dice, mira, me hubiese gustado tener un poquitito más de esto, un poquitito más de esto, otro, haciendo un análisis reflexivo más que autoflagelante, digamos. ¿Qué te encontraste cuando fuiste a golpear las puertas del mundo para exportar tu solución? Sí. A ver, voy a hablar del caso de Reciclar. En el caso de Reciclar, nosotros veníamos de un crecimiento importante en Chile y la intención de exportar esta solución a otros países nació de la misma curiosidad de nuestros mismos clientes corporativos. Nos decían, oye, esto está muy bueno, ¿cómo lo podemos hacer en México? ¿Cómo lo podemos hacer en Colombia? ¿Cómo lo podemos hacer? Y es ahí donde nosotros dijimos, ok, este es el momento en que tenemos que pensar si es que es bueno expandir nuestra solución a otra región. Y en el caso de Reciclar, el salto fue Chile-México, donde primero pasamos un año entero visitando agricultores allá, prospectando, bueno, ya son pepenadores, en donde armamos esta base, partimos de la misma lógica que en Chile, o sea, partamos con el problema de los pepenadores y después apuntamos a cómo los conectamos con estos corporativos que nos levantaron esa problemática.
Y es duro, es difícil porque nos encontramos con una barrera de entrada gigante. En México, a pesar de que tienen problemas estructurales, en algunos casos parecidos a Chile en temas de reciclaje, el modelo funcionaba totalmente distinto. O sea, nosotros, ahí hay dos cosas. Primero, el pepenador en México tiene una percepción de inseguridad frente a la ciudadanía, o al revés, mejor dicho. La ciudadanía tiene una visión insegura de lo que son los pepenadores. Entonces, eso de lo que nosotros hacíamos en Chile, de que el reciclador o el pepenador vaya a tu casa, te toque la puerta, saque tus residuos y se los lleve, era impensado en México. O sea, bajo ninguna circunstancia alguien debía abrir un pepenador porque claro, o sea, está la sensación de inseguridad general y está la sensación de que los pepenadores no es una profesión bien vista en ese sentido, o una actividad bien vista. Entonces, ese fue el primer portazo que nos encontramos. Y por otra parte, nos encontramos al corporativo, que el corporativo, acá en Chile, el corporativo te paga por los servicios de reciclaje. Ellos pagan su servicio mensual por 2 retiros al mes, perfecto, y todo bien. Cuando llegamos a México nos encontramos que el modelo estaba totalmente invertido. Estábamos en conversaciones con una empresa, un corporativo grande allá, para abrir más de 30 sucursales a lo largo de todo México. Y las conversaciones estaban bien, el modelo le gustó, perfecto, y cuando empezamos a hablar de precio, el corporativo llega y nos dice, oye, pero ¿cómo me vas a cobrar si a mí me pagan por llevarse los residuos? Y ahí fue como que te pagan por llevarse los residuos. Y es algo que no habíamos previsto nosotros inicialmente, pero que era clave porque no le podíamos ofrecer a ellos una especie de un cobro por servicio. Entonces, habían que hacer cambios en el modelo para poder entrar. Lamentablemente nosotros como Reciclab no lo preveímos, o sea, no alcanzamos a identificar aspectos tan claves y tuvimos que modificarlo estando como sobre la marcha. ¿Cómo lo solucionamos a nivel de pepenador? Bueno, primero entregamos formalización, o sea, en los pilotos que hemos trabajado van súper bien vestidos, van con toda la indumentaria como correspondiente para disminuir esa sensación de inseguridad. Y desde el punto de vista de cómo transformamos el valor, porque al final es todo un tema de incentivo. El incentivo acá en Chile era cobrar por los servicios y allá el incentivo es te ayudamos, o sea, al corporativo te pasamos plata por el servicio de reciclaje y nos ha obligado a buscar nuevas formas de agregar valor a esto a través de optimización de la cadena de reciclaje, o sea, entregarle un mejor precio, pero también entregarle quizás soluciones tecnológicas que les permitan a ellos manejar los residuos que nos están entregando y monetizarlos de cierta manera. Entonces, ha sido un trabajo difícil porque es un modelo totalmente distinto, pero sí ocurre lo mismo que en Chile. Es un tema de escuchar primero a los pepenadores, cómo podemos ayudarlos a ellos, que no sientan que esto es una competencia, sino que esto es una herramienta que les va a facilitar y les va a mejorar la vida. Y por otra parte, al corporativo es de qué manera podemos entregar valor, además de solamente el retiro de reciclaje o el servicio de reciclaje, de qué manera podemos entregar valor para que esto realmente sea algo que se diferencie de un retiro tradicional. Oye, estamos a pocos minutos ya de que se nos cumple el plazo, pero parece interesante esta parte del modelo de negocio, cómo tiene que ir mutando. Comentaste que un año estuvieron ahí tratando de investigar el mercado y cosas que parecían dadas por defecto, digamos, que se podían parecer a Chile, eran súper distintas. Entonces, desafío ahí para los founders para pensar estratégicamente cómo rearmamos el puzzle para que todos además reciban su contribución en este modelo. Así que súper bien.
Oye, te paso ahí el micrófono, Pati, porque creo que ya estamos casi a punto de irnos, pero no me puedo ir sin hacer la pregunta a rigor, como corresponde. Yo sé que Matías hoy día vive en Pucón, vivió en Santiago, Correcto. en Viña también. Entonces, en algún rincón de su corazón tiene algún color de algún equipo de fútbol. Así que quiero saber acá, delante del mundo, o me va a decir que es de Gremio, porque estuvo en Puerto Alegre, y lo vi vistiendo la tricota de Gremio. Así que, don Matías, Uy, no, yo soy del equipo más grande de Chile, Don Boris, de de banderita. Bien, Colo-Colo. excelente. Colo-Colo es mi pasión. Es un mal Bueno, momento para hablar de Colo-Colo porque no anda muy bien ni en lo futbolístico ni lo extra futbolístico, pero lo bueno de un hincha de corazón es que está en las buenas y en las malas, así que muy bien. sin temor digo que soy de Colo-Colo. Ahora, si hablamos de equipos regionales, porque yo viví mucho tiempo en Villa, entonces, y tenía, o sea, iba mucho a Valparaíso, naturalmente por la ciudad, y Wanderito es mi segundo corazón ahí Muy bien, en la muy quinta bien. costa. Yo creo que eso lo tiró solo para la galería, ¿no? Para que salga la pausa. Solo para Boris, solo para que alegrar No, el día de no. Boris, no. No, y Oye, ahí muchas gracias. un dato pequeño, ¿eh? Yo ahora que estoy viviendo en Pucón, acabo de fundar, o sea, soy parte de los socios fundadores de un equipo de fútbol que se llama Inter de Pillán, así que vamos ahí. Inter de Inter Pil. de Pillán, Pillán. Muy Por bien. el volcán ahí que está el Quetru Pillán. Muy buena. Gran nombre, Ah, además. Y vamos a usar la camiseta como el Inter de Miami, rosada con negro, ¿no? No, es rojita, es rojita. Ahí voy a mandar ahí una foto. Cuando tenga la Buenísimo. camiseta se las mando. Eso, aquí la vamos a tener en la colección. Muchas gracias, Matías, por tu tiempo, por tu claridad en lo que nos comentaste. Te mando un abrazo a la distancia y mucho éxito para Reciclap, para la labor que están haciendo, para que ojalá cambiemos un poquito la cabeza del mundo y empecemos a hacer las cosas mejor de lo que las hemos hecho hasta ahora. Así que un abrazo y doña Patricia le dejo ahí para que usted cierre el programa. espero que nos sigamos encontrando en distintos países, aparte de distintos lugares acá en Chile. Mati, deja un consejo para una startup de otro país que quiera venir a Chile o que quiera internacionalizarse desde Chile para el resto del mundo. A ver, consejo, yo creo que si vas a entrar a un país, independiente del país que sea, primero un buen análisis de las opciones que tienes, si realmente vale la... Primero, si estás en el momento adecuado para poder internacionalizar. Muchas veces uno sale sin estar preparado primero en tu mercado local, siendo que hay un montón de oportunidades con ese ímpetu que tiene el emprendedor. Entonces, es importante la decisión antes de decir a dónde voy, ¿estoy preparado para salir? Eso creo que es clave. Y lo segundo, ya entender que el internacionalizarse o el expandir tu solución involucra también el replantearte estos incentivos, replantearte también la cultura de cada región, que son muy, muy distintas. Y una tercera cosa, apoyarte en tus redes de contacto. O sea, ahí siempre uno tiene que entrar no solo, porque entrar solo te demora mucho tiempo, es difícil, desgastante, entonces las redes de contacto y quienes te pueden apoyar ahí juegan un rol fundamental en que esta llegada sea lo más óptima posible. Yo creo que esas son las tres cosas para dejar a los emprendedores que están mirando este programa. Mati, muchas gracias. Quedamos con un par de cosas de tintero que nos gustaría seguir conversando. Yo me voy con algo súper importante. Mati también pasó por la escuela donde yo trabajo hoy en ese mismo Magíster de Innovación y Emprendimiento y quiero aprovechar de dejar un mensaje que uno siempre habla a los estudiantes, que es salir a la calle, escuchar a la gente, escuchar el dueño del problema, del dolor, para validar las hipótesis, no estar desde su pantalla del PowerPoint y no, dejar un poquito la pantalla e ir a campo, a terreno, porque no estás haciendo el
una solución para ti. Estás haciendo para el reciclador, para el agricultor, y estar ahí en campo es súper importante, porque muchas de las cosas que uno intuye o deduce, nada, creo que eso es lo más importante. Para él muchas veces no tiene ningún valor, y uno pierde mucho tiempo y después va a pivotear después de meses que ya solo por la falta de escuchar. Y yo, a mí me gusta mucho hablar, pero en estas situaciones va el lado del diseñador ahí industrial, que hay que escuchar a la gente. Muchas gracias, gracias a todos los que nos están viendo, escuchando, y síganos. Estamos en Instagram, por la radio D-Box, nos pueden ver en LinkedIn y en YouTube, en nuestro canal. También hay enlace X también. Y a Mati en Reciclab vamos a dejar también en LinkedIn para que puedan seguir y conocer un poco más. Y su Instagram también, Mati. Deje ¿O todo. dónde? Todo. El Instagram y el LinkedIn. Sí. Reciclab-Chile. Eso, Reciclab-Chile. Sí. Exacto. Así que, y así nos despedimos de un capítulo más, y que tengan un lindo día. No sé si están viendo esto el jueves, que hacemos acá tempranito, online desde Lloviendo, Chile, no lloviendo. en vivo. Lloviendo o no lloviendo, o si nos están viendo, escuchando en la noche, en la tarde. Así que un abrazo a todos. Chao, chao. Un saludo ahí al Instituto Chao, Basura. chao. Estaba escuchando también Cristian Matamala, que nos deja un saludo. Sí, Cuídense. gracias, Cristian. Chao. Chao, chao.